Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar un bizcocho de turrón de chocolate Suchar. Un bizcocho muy húmedo, jugoso y con todo el sabor a turrón. Además, es un bizcocho perfecto para los desayunos y las meriendas de estas fiestas navideñas o incluso para después, una vez terminadas las fiestas, para aprovechar los turrones que nos hayan sobrado. En bocatus.com os dejo todos los ingredientes detallados que necesitamos para hacer este bizcocho. Ahora, comenzamos con la receta. En un bol ponemos 200 gramos de turrón de chocolate Suchar troceado y lo derretimos durante unos segundos en el microondas. Y en este punto lo reservamos para que se enfríe. Seguidamente batimos bien 2 huevos junto con 65 gramos de azúcar moreno. Ahora añadimos 80 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas. Y el turrón de chocolate que hemos derretido al comienzo de la receta, que ya está completamente frío. Vertemos 165 gramos de leche y con la ayuda de un colador tamizamos 175 gramos de harina, 30 gramos de cacao puro en polvo, 8 gramos de levadura química o polvo para hornear y una pizca de sal. Vertemos la masa de nuestro bizcocho en un molde rectangular forrado con papel de hornear y lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Y tras 50 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien horneado. Fijaos, pinchamos con un palillo y sale completamente limpio. Vamos a dejar que se atempere durante 10 minutos dentro del molde. Y pasado este tiempo, lo desmoldamos sobre una rejilla y dejamos que se enfríe completamente. Mientras que el bizcocho se enfría, vamos a preparar una ganache para poner en la cobertura, con 50 gramos de nata para montar o crema para batir y 50 gramos de chocolate negro. Calentamos la nata en el microondas hasta que hierva. Y ahora que está bien caliente, ponemos el chocolate dentro. Y mezclamos bien hasta que el chocolate se derrita y se integre con la nata. Ponemos esta ganache en una bolsa para congelar o en una manga pastelera y la reservamos en la nevera para que se enfríe completamente. En este punto que el bizcocho está completamente frío y la ganache también se ha enfriado y ha cogido cuerpo, cubrimos la superficie de nuestro bizcocho con esta rica ganache de chocolate. Sobre el chocolate ponemos unos trocitos de turrón de chocolate Suchar y fijaos qué pintaza tiene nuestro bizcocho, ya lo tenemos listo para comer. Bien, ya me he cortado un trozo de bizcocho y lo voy a probar porque no os imagináis lo bien que huele, es una pasada. ¡Qué rico está! Sabe un montón a chocolate. Aparte del turrón le hemos puesto el cacao para intensificar más el sabor. La cobertura también le da un toque buenísimo. El bizcocho queda muy húmedo, muy jugosito, con el toquecito crujiente del turrón. La verdad que es una pasada. Ya habéis visto que es facilísimo de preparar y lo podéis servir así con un vaso de leche o incluso de postre, con más ganache de chocolate por encima, servido en un platito individual y es un postre, un pastel delicioso. ¡Qué cosa más rica! Bien, bocateros, pues tras probar este rico bizcocho os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!